Hola, bienvenidos al canal de Greta con Garbo, aunque yo no me llamo Greta. Como veis, tengo una invitada especial, Sandra, y nos vamos a hacer una rutina delicatessen, una de lujo para Navidad, con productos de alta gama o casi. Pues eso, me invitan y yo encantada. En esta rutina de lujo vamos a probar los mismos productos en dos pieles diferentes. Yo la tengo mixta. Y yo la tengo seca. Y vamos a ver qué tal resultado dan. Vamos a empezar con el primer producto, que es de Sulwhasoo, el aceite limpiador, que yo lo he probado ya, pero ella no lo ha probado alguna otra cosa. Sí, he probado alguna cosa de Sulwhasoo y la verdad es que me gusta mucho, así que creo que el aceite me encantará también. Bueno, pues vamos a poner un pan. Es un aceite que a quien no, bueno, como está nuevo, le cuesta. Ahí va. Es un aceite que huele mucho a hierbas medicinales. Sería como un aceite que huele como a romero, a salvia, bastante fuerte. Si no os gustan los olores fuertes, este no es para vosotras. Yo voy a ponérmelo también. Así, como siempre. Rostro seco, manos secas. Y aplicamos un masaje. Yo incluso a veces lo paso por los párpados porque me pican. No, por los párpados siempre. Y así lo limpiamos todo, llegando aquí a las zonas que a veces no llegamos. Y el cuello, que no nos Las olvidemos. orejitas y todo bien impregnadito aquí. ¿Qué impresión te da el olor? ¿Te gusta? Cuello hacia arriba. Efecto lifting, chicas. Hacia arriba, estiradito. Ay, me encanta el olor a mí. A mí también me encanta. Pero hay gente que no le gustan las fragancias. A mí desde luego me encanta. No, pero me recuerda, es muy natural. Sí que es fuerte, pero es natural. A hierbas. Es a plantas. Bueno, Romero, salvias, pliego, todo junto. pues yo voy a mojarme ya las manos. Ahora es lo que tenemos que hacer, mojarnos las manos para emulsionar. Ahí vas, tú también. Masajeamos. Un poco más de agua. Si veis que no llega para emulsionar todo, repetís la operación. Yo diría que versus a otros aceites que he probado, como por ejemplo el de Vitaroca, este da la sensación, o sea, sí que se extiende bien, pero no hace como esa espumita. No blanquea tanto, ¿no? No hace la espumita. Pero bueno, que sí que da la sensación de que limpia y de que se extiende. Ahora veremos cuando lo retiremos. Y ahora toca retirar. Yo con estas esponjas, que por cierto me regalaron un par, no sé quién, Ahí. pues eso, con estas esponjas hago un truqui. Y es que al tener dos caras, cuando quito el aceite, lo quito con una cara. Por ejemplo, la cara que no tiene la etiqueta. Y aunque luego las limpie, cuando voy a quitar el jabón, la quito con la cara de la etiqueta. Porque como son dos productos distintos, es como si usara pues unas esponjillas para... Pero yo las enjuago y las reutilizo y ya Sí, está. yo también las enjuago, pero aún así, una cara siempre para el aceite, yo hago eso, y una cara para el jabón. Pero que las enjuago. Cada una lo hace como mejor le parece. Pues ya hemos terminado de enjuagar y ahora vamos al segundo producto. ¿No has terminado aún? Yo que me gusta pasarlo bien. Bueno, pues un poquito más. Hago un enjuague normalmente. Y ahora ya le he hecho caso a ella y estoy haciendo caso omiso a lo que os he dicho. Y me las estoy pasando por todos los lados porque mola mucho. Pues ahora vamos con el segundo paso de la limpieza. Y vamos a usar también Sulwhasoo, pero esta vez, como veis, tengo el bote grande, no el mini, porque el mini ya no se encuentra y este lo encontré en Amazon súper bien de precio y para mí tenía que ser. Uy, que te estoy tapando. No pasa nada. Vamos a ello. Espérate, estoy haciendo aquí el panoli. Hay que girar. Bueno, es que lo estrenamos también. También lo estrenamos, ¿eh? Ahora acá. Venga, un pan. Otro para mí. Así. Huele igual, pero quizás un pelín menos, ¿no?
Sí. Con agua, cariño. Con agüita, Uma. Y este yo ya lo había probado. Y me gusta mucho. Buah, a mí me encanta. Supongo que combinado con el aceite de la misma marca, Mejores resultados. seguro. Pasa que son productos que pican un poco. Pero bueno, que es Navidad. Así que vamos a mimarnos al máximo. Pican un poco en el bolsillo, pero En el no en la bolsillo, piel. no, en la piel En la no. piel no pican. En la piel, perfecto. Es que no os cuece ni en los ojos. Es maravilloso esta espuma. Fantástica. Cuello, como siempre, debajo de las orejitas. No nos olvidamos los rincones. Huele más fuerte el aceite, ¿eh? Por eso huele más. Más fuerte. Que huelen igual, pero uno más fuerte que el otro. Bueno, los aceites suelen ser más concentrados. Son aceites esenciales. Suelen ser más fuertes. Pues nada, nos vamos a enjuagar. Para el peeling vamos a usar un producto que venía en la Wholesale Box que sorteamos hace poco y es de la marca Swan y Coco. Es un peeling, no es carísimo, pero entra ya dentro de un poco más caro de lo normal. Es de azúcar moreno. Hay que tener la cara húmeda para aplicarlo, hay que tener la cara húmeda. Y o bien te mojas un poco la mano y lo mezclas, o bien la cara húmeda y ya te lo echas en la cara. Un poquito, para ti. A mí me gusta más mezclarlo en la mano. Vale, pues lo hacemos como tú quieras. A ver, Así. mirad. Me he hecho una cagada de paloma. No te sabría decir a qué huele. No huele mucho, la verdad. Se está transformando en un gommage, no sé si lo veis. Un gommage de color marrón y algo de blanco también. Masajeamos bien. Sobre todo donde tengáis la piel más rugosa o salgan poritos negros. Deciros que la sensación, cuando me lo he puesto en la mano, pensaba, uy, va a ser un peeling fuerte. Es decir, de estos que rascan. No, no las Y deciros que no rasca para nada la impresión que da, o sea que pieles delicadas y más haciéndose gommage, muy muy apto. O sea, para todo tipo de pieles, pero que las pieles delicadas también, porque no rasca nada. No hace daño. De hecho, si rascara yo ya estaría colorada, porque yo tengo la piel algo sensible cuando me pongo cosas que rascan. Yo no puedo con los peelings mecánicos duros. Bueno, pues vamos a enjuagarnos porque ya más o menos lo único que queda es la borrilla esta que parece goma de borrar. Y nos lo vamos a quitar. Pues nos hemos notado después del peeling una sensación que os va a explicar ahora Sandra. Para empezar, piel hiper, super, mega lisa, muñequita de porcelana, que da muchísimo gusto tocarte la cara. Y luego también se ha notado un efecto lifting. En cuanto ha quedado la piel seca, es como que te notas como una especie de tirantez. Y yo se lo he comentado y ella me ha dicho, yo siento lo mismo, así que debe ser algo general que hace este peeling. Así. Y ahora vamos a ponernos una mascarilla de las que se enjuagan. Es de I'm From, la de miel. No la he probado todavía. Los tres productos anteriores los había usado en alguna... Bueno, los dos primeros mucho y el peeling una vez solamente. Pero este es nuevo. Y ahora vamos a ver qué resultado da esto. Porque esta marca es muy buena. Al menos así lo dicen todas las reseñas. Pues vamos a aplicarla y una vez esté aplicada, volvemos a deciros alguna cosa. Empezamos por ella. Extiende súper bien. ¿Sí? Sí, ¿tú no te lo notas? Bueno, tenía los ojos cerrados. No, pero la sensación... Mejor que la última que nos pusimos, desde luego. La sensación de que no te estiro,
sino que No, sí, desliza. desliza muy bien. Uy, cómo huele a miel. Claro, es de miel. No lo sabía. ¿Sabes si está hecha con miel natural? Sí, está hecha con miel natural. Por eso huele tan bien a miel. La cultivan en granjas especiales. Todos los productos de esta marca, todos los cultivan en granjas especiales y van a recolectar allí el ingrediente que sea. ¿Son ecológicos? Eso no lo sé. Naturales y ecológicos no lo sé. Bueno, habrá que averiguarlo. Esta en concreto no es vegana, porque claro, es un producto de producción animal, la miel, pero Ainfront tiene varias líneas que sí son veganas. Me parece que alguien llama a la puerta. Así que vamos a ir aquí un segundo. Bueno, como veis, estamos aquí las dos ya con la mascarilla puesta. ¿Veis? Es súper confortable, no se nota que la llevas, nada pegajosa, o sea, si la tocas sí que notas que es pegajosa, pero en la cara no se nota ninguna sensación pegajosa, nada de nada. El olor a miel no es excesivamente empalagoso, es soportable, os lo digo porque a mí precisamente el olor de la miel no me entusiasma, pero este lo estoy soportando bien, de hecho no me molesta. Y vamos a quitárnosla con las toallitas y agua y volvemos para seguir con la esencia. Pues ya nos hemos quitado las mascarillas. La sensación es que parece que la cara empieza a estar ya un poco más iluminada. No ha costado nada de quitarla con las esponjitas de agua. Se ha ido súper fácil, o sea, nada de pegajoso, muy bien. Y la piel se nota confortable, sí, y súper luminosa. Sí. ¿Tú más? ¿A ti te hace más efecto? Digamos que en la cámara a esa distancia no se aprecia, pero al natural sí que Mira cómo se te brilla, aprecia. mira cómo te brilla la Sí, frente. y al natural se aprecia mucho, una luminosidad global de toda la cara. Con lo cual, hidrata. Sí, sí, es nutritiva esta mascarilla. Ahora vamos a ponernos hoy dos esencias. Una primera esencia, esta de Cliff. Mira, juego con tu diadema. Y esta es de ginseng. Y luego nos vamos a poner un tónico y otra esencia. Vamos a ponernos ya la esencia. Aquí un poco. Vale, les enseño la textura, es súper acuosa. Ya está. ¿Se ve? Es agüita. Así, y a palmaditas. Esta esencia la he comprado en Privalia, mucho más barata de lo que es, porque también pica un poquito esta marca, pero en Privalia os dejo un vídeo por aquí que hice y os explico un poco cómo comprar marcas coreanas buenas muy bien de precio, y además os dejaré un código de 15 euros de descuento para compras superiores a 50 euros, que lo podéis usar para cosmética coreana o para cualquier cosa de Privalia. Mira a ti ahora cómo se te ilumina también. Sí, sí. El ginseng mola. ¿Y a ti qué? ¿Cómo te la notas? Pues mucho más iluminada que antes. Madre mía, cómo te brilla. Pero mírate tú que no la tenías tanto y mira. Sí, sí, sí. Es que el ginseng para la piel es Y madura. de hecho se queda como un poco como enganchifosa, como enganchadita. Me la noto un poco enganchada. No, yo no. Yo sí, pero está seca. Está seca. Fíjate. Lo cual, ¡Qué luminosidad! Empieza a tener la cara de cristal como las coreanas, ¿la veis? Es que ella cualquier cosa que se pone, con la piel seca enseguida le hace súper efecto. Ella se pone centella asiática, la de Elisabetta, y le hace la cara ¡bum! Bombilla. solo me falta quitarme las manchitas y todo será ideal. Espero que el próximo vídeo me veáis sin manchas. Bueno, vamos a poner el tónico. Y vamos a probar un producto d'Alba. No va a ser el único esta noche. El tónico para... ¿cómo se llama esto? Peptide No Sebum Balancing Toner. Pues eso. Este también, precisamente este sale en el vídeo de Privalia que os he dicho antes. Pues vamos allá. Por primera vez, vamos a probarlo. Voy a quitar. Como siempre viene todo súper precintado. ¿Puedes? Eso digo yo. Me estoy poniendo aquí la cara de apretar y ahora. Listo. Vale, vamos a ver la textura. También muy acuosa, ¿no?
¿Quieres un poco más? Súper acuosa, es como agüita y vamos a... Ahora me pondré un poco más. ¿Qué te notas? Muy ligero, es que todavía No huele a noto. nada, ¿no? No, Este no huele a nada. quizás Un poquito más. de planta. Un poquito de planta, sí, pero planta muy suave, planta Sí, sí. tipo bambú o algo así, ¿no? No sé, pero poco. Muy poco. Fresco, es fresquito. Sí. Un olor fresquito. Muy sutil. También me cuesta un poco más. Es que después de esa super esencia, Está molado, ¿eh? La esencia. Luego te preparo un bote. bueno, me cuesta. Esto es como más neutro. Bueno, como todos los tónicos. Un equilibrador Sí. del pH de la piel, sin más. O sea, no, se supone que es lo que hace. Entonces, imagino que lo has puesto en medio de la otra esencia para, como hacen los japoneses cuando comen sushi. Se toman esa cosita tan horrible que es el jengibre, ¿no? Para cambiar de sabor, ¿no? Pues ahí le ha metido el tónico para equilibrar la piel y ver qué hace la próxima esencia, ¿no? Es la primera vez que me veis usar dos esencias, ahora vamos a usar la otra. Recordad que se pueden usar si queréis dos esencias, siempre que la primera que uséis, que es primera esencia, ponga first treatment, ¿cómo se dice? Tú que controlas más el inglés. Primer tratamiento, o sea, una esencia fermentada, es una primera esencia y se puede usar justo después de lo que es la limpieza y el exfoliante si lo usáis. Y en este caso también después de una mascarilla porque era lavable. Y bueno, vamos a... ¿Cómo te ves la cara? Yo cada vez más iluminada, más. A mí me gusta, es que a mí esta cara me gusta así que brille natural, ese brillo natural. Tú es que ya... Yo es de noche, voy a salir a la calle y no me hará falta farola. Ya, será mi cara. Gusiluz. No, sí, muy luminoso. Pero esto tenéis que en España o en Occidente tenemos la manía de que si brilla es grasa. No, las coreanas se les ilumina la piel sana. Si os fijáis en los bebés, en los niños pequeños, tienen este tipo de piel luminosa. Y es porque tienen la piel sana. No es una piel opaca, esto es una piel sana. Yo de grasa no tengo ninguna, ya lo puedo averiguar. O sea, no tengo la piel grasa para nada, al contrario. O sea, peca de muy seca. Y yo tenía grasa, pero ahora ya no, porque obviamente está equilibrada. Si me descuido algún día, me da pereza o lo que sea, y no me hago una rutina, tiende a que me salga algún granito, por lo tanto yo sigo teniendo la piel mixta, pero si me hago la rutina está equilibrada, por lo tanto tampoco tengo grasa. Esta iluminación es de los productos que la piel los va cogiendo y va poniéndose cada vez mejor. Pues ahora vamos a ponernos una segunda esencia, que puede ser la única también si queréis, es de glitter y es la de 5 raíces. Es la clásica, la primera que sacaron, ahora tienen una de 8 y otra de 9. Vamos a ver, la densidad primero. También es un producto caro. Todo lo que nos estamos poniendo tiene unos precios bastante elevados. ¿Te pongo más? Sí, un poquito. Es que es mucho más densa. Esta no es tan acuosa, es un poquito más gel, sin llegar a ser gel. Es acuosa, pero un poquito gel. Oh, Esta mola, ¿eh? ¡qué maravilla! Esta refresca mucho. Sí, es verdad. Oh, es una maravilla, chicas. Y ya te la notas al primer contacto. Es que refresca un montón la Es que es piel. muy buena esta esencia. Esta esencia es carita, pero tiene muy buenas reseñas. Y yo creo que incluso hemos echado demasiada. Yo no sé cómo te la notas tú, pero a mí me sobra, ¿eh? ¿Sí? Sí, Pues ¿a ti eso no? que tú tienes la piel seca. Bueno, sí, parece que le cuesta un pelín más absorberse. Bueno, Pero porque no se necesita tanta. A veces también, o sea, cuando la textura es más acuosa, es más fácil la absorción y puedes poner más. No, pero se absorbe, manos secas. Y la cara sigue brillando. Pero podríamos haber puesto un poquito, Un poquito menos, y sí. economizar, ya que es carilla. Pero el bote es súper grande, ¿eh? Os da para mucho. O sea, a veces tenéis que pensar, un bote de 30 mililitros, lo que cuesta y lo que cuesta uno de 150. Dices, claro, el de 150 vale mucho más, pero haz la multiplicación. A lo mejor te sale más a cuenta comprarte el caro. Ahora nos vamos a poner un serum en una textura súper novedosa porque es en spray.
Es un bifásico que también lo compré en Privalia y es la primera vez que lo probamos, ninguna de las dos. Así que vamos a ver qué tal. Cerramos bien los ojos, no vayas Trufa a que blanca, pique. poca broma. Yo te espolvoreo. Vale. ¿Cómo lo notas? Muy Bien. fresquito. Ahora vamos a esperar que se seque antes de abrir los ojos. Porque obviamente si te echas un spray, los ojos, difícil de taparlos. Huele bien, ¿no? Como a una colonia muy suave, puede ser. ¿A qué te huele? Ya está, se absorbe enseguida, ¿eh? Súper fresquito, no pica cuando abres los ojos. Nada, pero no pica no ha nada. acabado de que se seque. Ningún producto que nos hemos puesto nos ha hecho ningún daño ni ningún picor en los ojos. Nada. Vale. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo resplandeces? Todavía te siento un poquito de humedad en la piel, ¿tú no? No, no. A mí se me ha absorbido enseguida. Vale, pues entonces es todo. Los ojos. Sí. Ahora vamos a ponernos un contorno de ojos que me vino en una caja de estas de suscripción. Que este no lo habéis visto porque esta caja no la grabé, pero sí grabé otra. Es de Amore Pacific. Es lo que se llama una muestra de lujo. Porque esta crema de ojos es muy cara. Vale como $90 o así. Esto solo lleva 3 mililitros. No se ve. Un poquito más atrás. Es que, Así sí, pero que no no enfoca. No enfoca. No enfoca. Es lo que tiene grabar con el móvil. Bueno, hacemos lo que podemos. Es obviamente el producto más caro de esta rutina que estamos grabando. Me quedaba un poquito. La he estado probando. La estaba guardando para cuando viniera ella a hacer esta rutina de Navidad o de Año Nuevo. Que estamos grabando el día de Año Nuevo. ¿Dónde está mi...? Ah, ¿me la pones tú? Sí, vale. tú te las tiendes, ¿vale? Con el dedo en un lado. Y tú te pones en una parte del párpado. Me gusta Sí, aplicar en el sí. párpado porque yo solo aplico abajo. Porque tengo bolsas. Me hinchan y esta parece que deshincha un poco este contorno. Amore Pacific, poca broma. Es una de las marcas más caras de Corea. Vale, vale. Vamos allá. Y yo siempre utilizo solo abajo, pero estos son costumbres. Supongo que si un día siento que necesito aplicar en la parte superior, Pero también lo haré. a ti no te se hinchan los ojos. Bueno, alguna vez A mí también. sí. Es como una textura de gel, súper ligero y se absorbe muy rápido. ¿Cómo te lo notas tú? Yo estoy en ello. Muy fresquito también. Sí, Buena absorción. Dándole un es muy poquitito bueno. Qué lástima que solo llevara 3 mililitros. a toquecitos. Los toquecitos dicen que reactivan también la circulación de la zona, que es una zona súper, hiper mega delicada, con una piel más fina que en el resto de la cara. Y que haya una buena circulación es bueno para que desaparezcan bolsas, ojeras, etcétera. De todas formas, me he pedido unos parches a eBay de Sunprint y cuando llegue ya os daré una buena reseña porque dicen que son de los mejores parches que hay para las ojeras. Y como yo ahora no duermo muy bien, pues hay que empezar a cuidar esa zona ya. Ahora que nos ponemos la crema, va a ser también Dalva. No sé mucho, así. Sí, aquí se ve bien. También la estrenamos hoy. La estrenamos hoy, Qué lujo. claro. Me encanta que estén las cosas Es conmigo. Navidad, todo gourmet. Vamos allá. ¿Has visto? Qué bonito es el envase. El envase es súper bonito y además mira qué cómodo que es porque va con pan. Una crema con Es pan. opaco, que también protege la crema, supongo, de la luz Sí. solar, pero tiene como un brillito verde que igual no se aprecia bien en la cámara, que es súper bonito. Pues vale. No es bifásica, pero yo me gusta moverlo todo, ya que no se ha estrenado. Venga, va. ¿Uno? Venga, ponme aquí. Vamos a ver. Bueno, es que ahora mismo... No sale tiene hasta que suba. ¿Funciona o no funciona? Sí, sí. Ya ¿Sí? noto, Ah, ya noto cómo ajá. carga. Vale, vale. A ver, de Ah, momento... mira, es súper fluidita. ¿La veis? Así. De momento hacemos un pan. Siempre Eso. estamos a tiempo de poner más. Siempre estamos a tiempo de poner más pan.
Ya sabéis que con los productos coreanos suele hacer falta muy poco, me hace falta un poquito más para el cuello, creo. Sí, para el cuello son 2 pam. Uy, Uno esto cuello. es como una loción. Más que crema es como una loción. Súper, se extiende súper bien. Sí, eso es lo que te iba a decir. Mira, vamos a poner una para el cuello porque El con olor, una llega para la cara. el olor no sé yo, ¿eh? Uy. No sé si No perdamos nada. se ha caído un poco. Un poquito más para el cuello. Y en el cuello os podéis poner los mismos productos o buscar específicos, como vosotras queráis. Y la dosificación es súper buena porque un pam, hay productos que haces un pam y te sobra producto, ¿vale? Pues esta no. Haces un pam. Es súper poquito el pan. Exactamente, o sea, quiere decir, para que no desperdicies el producto, si es un producto caro, está ideal. Y cada vez brillo más, chicas. Cada vez brillan más. Cada vez brillo más. Es que te hacía falta hidratación, ¿eh? No veas qué piel. Tienes una piel lo que se llama de cristal. Qué pena de manchas. Bueno, ya pronto te las quitarán, no te preocupes. Yo también, ¿no? Brillo un poquito. No, brillas un poco bastante. O sea, mira, mira, las dos iguales más o menos. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo cuando hemos llegado a la mascarilla, de hecho después de la limpieza, aunque no se apreciara en cámara, ya tenía luminosidad en la piel. Y yo no. Con la todavía. mascarilla ya se apreciaba en la cámara y ella todavía no, y hemos tenido que esperar a la primera esencia, que era la de ginseng, y ella ha hecho... La de Cliff. Sí, me ha y, sentado muy bien. y le ha subido toda la luminosidad. Sí. Entonces, pues bueno, cada piel responde de manera diferente, supongo. Cada piel, cada persona. Pero de momento veis que ninguna reacción, ningún picor, todo confortable. Bueno, el olor no es que me entusiasme, pero tampoco me molesta. Yo lo veo muy neutro. Sí, bueno, Y ahora vamos a finalizar, ¿no? Sí, El último paso. para finalizar nos vamos a poner un aceite y ya para finalizar nos estamos poniendo muchas cosas, pero es como las mesas de Navidad, llenas de cosas buenas, ¿sí? Sí. Vamos a Tienes que finalizar. probarlo todo. Exacto. Vamos a finalizar con un aceite de camelia, también es la primera vez que lo vamos a usar. Es un aceite de Medipil, bastante caro, aunque yo lo he comprado de oferta. Gracias, Cristina, por avisarme. Y vamos a ponernos un poquito encima de la crema. Yo te... Ah, ¿me la vas a poner así? Sí, te lo pondría a gotitas así, ya que estoy yo. A ver, tira, que luego te pongo en el cuello. Vale. Yo creo que me ha puesto demasiado. Pues estíralo para el cuello. Es que, pues mira que he hecho gotitas pequeñas, Vale, es un aceite, pero que no parece prácticamente un aceite, súper ligero. Se extiende súper bien también. Sí, se extiende muy bien. Olor neutral, no parece que huela a nada. Ujú. Tienes para el cuello, te pongo un poco en la mano para el cuello. Una gotita pequeña. Y nutrimos bien. Como es prácticamente de noche, no es de noche todavía, pero ya dentro de poco será cenar y a la cama, así que podemos ponernos un aceite para que nos haga acostar, porque hace su mejor función durante la noche. Yo uso uno Madre Durán. mía, madre mía. Yo uso uno Durán que me conseguiste tú. Es un serum lo que yo te conseguí. Pues es un serum, pero que es... Ah, no es un aceite. Bueno, pues vale, pues es un serum, pero la base es de aceite. Bueno, es un poquito leoso. Un poquito, bastante. Está hablando del glow de Urán. Mira que yo tengo la piel seca. Vale, pues aparte Le encanta, de, he de decir que le encanta. de súper luminosidad, pero igualmente noto que para no ser un aceite y ser un serum, que tiene razón, es más suntuoso que este es muchísimo más ligero. Es más ligero y eso que es un aceite. Pues mira, Bueno, pues... ¿qué tal nos veis? Así Luminosas, hemos radiantes, navideñas. Navideños. Sí, complementos navideños. Papá Noela. Navideños. Mamá Noela. Pues nada más. Tenemos una sorpresa para el final. Va a venir a despedir a alguien.
Muy especial. Eso es. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete y dale a la campanita. ¡Feliz Año Nuevo! Adiós. Adiós. ¿Cómo sos? ¿Qué pasó? Nos hacemos. Venga. Ha salido que estabais hablando. Si te ha gustado este vídeo especial de Navidad, suscríbete, dale like. Ay, Bueno. no, si te ha gustado este vídeo especial de Navidad, dale a like, suscríbete y activa la campanita. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz ¡Adiós! Año Nuevo! Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita. ¡Feliz Año Nuevo! Igual, Adiós. Adiós. Si te ha gustado este vídeo especial de Navidad, dale a like, suscríbete y activa la campanita. Adiós. Ay, adiós. Y ves- ¡Feliz Año Nuevo! No, porque ha salido. No puede salir, Greta. Si te ha gustado este vídeo especial de Navidad, dale a like, suscríbete y activa la campanita. Adiós. 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 ¿Cómo sos?